Muy buenos días a todos ustedes, amigos, hermanos, que en esta mañana nuevamente se dan cita para poder estudiar una vez más la palabra de Dios. Queremos agradecer a Dios porque nos permite nuevamente poder compartir este video con ustedes y que el Señor pueda ayudarnos a entender cada parte de su palabra. No estamos lejos de aquel momento cuando nos encontremos con el Señor y podamos disfrutar de un hermoso momento al lado de nuestro Señor Jesucristo. En este momento vamos a iniciar nuestro estudio, pero antemano quisiéramos, como de costumbre, poder comunicarnos con nuestro Dios y poder decirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Donde te encuentres, pídele al Señor sabiduría y que podamos comprender su palabra. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana, Señor, estamos nuevamente reunidos para estudiar tu palabra y quisiéramos, Señor, que nos ayudes a entender cada parte que tenemos para compartir con los demás. Queremos que tú seas nuestro maestro, nos enseñes a desarrollar, Señor, cada parte de tu palabra. Cuánto es necesario que tu Santo Espíritu nos enseñe, recordando siempre que nosotros somos polvo y que de alguna manera necesitamos gloriarte más a ti, Señor, y dejar de lado la raza caída que de alguna manera sin ti está perdida. Por esa razón queremos, Señor, que nos acompañes y que nos ayudes a entender cada parte de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio para esta mañana titula La mente de Cristo en nosotros. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener una mente maravillosa como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Para muchos es imposible. Muchos pueden decir, eh, es imposible que yo pueda obtener esa mente maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra vida que llevamos es una vida desordenada y algunas veces vamos a tener en cuenta que cada centímetro de nuestro cuerpo, de nuestros órganos están corrompidos por el pecado. Desde el momento que nosotros hemos nacido, nuestros padres no nos encaminaron en el camino correcto, por lo cual hemos defraudado al Señor y nuestro pecado está delante de nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a la pregunta. ¿Qué evidencia mostrará si hemos recibido o no la mente de Cristo? ¿Qué evidencias va a mostrar, dice, si hemos recibido la mente o no? Si de alguna manera nosotros estamos con Cristo o estamos sin Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 10, dice así, Romanos 12, 10. Vamos a ver lo que dice el capítulo de Romanos 12, 10. Dice así, amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. Amad unos a otros. Y dice, en cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro prójimo es el que necesita más amor, porque de alguna manera nosotros podemos ser rechazados, pero recordando que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, demostró algo diferente a lo que el ser humano vive diariamente. En el versículo 14 al 16 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros.
no altivos, sino asociados con las humildes, y no seáis sabios en vuestra opinión. Dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, que debemos bendecir a los que nos persiguen. ¿Cómo podemos nosotros bendecir a los que nos persiguen? Amaos a los que nos maldicen. Si de alguna manera el que nos hizo mal no merece el amor, pero el Señor nos demostró estando aquí en la tierra cuán importante es compartir todos esos sentimientos, porque de alguna manera, si nosotros no conocemos a Cristo, vamos a reaccionar de diferente manera como muchos de los seres humanos en este tiempo. Filipenses, el capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 2 al 5, dice así, 2 al 5. Completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo lo suyo propio, sino también a los de los otros. Amaos otra vez. Nuevamente el Señor dice que debemos nosotros amarnos. El título decía la mente de Cristo en nosotros. Si nosotros no tenemos la mente de Cristo, estamos en lo contrario a los mandatos maravillosos de nuestro Maestro. Es tan difícil hacer ese trabajo en nosotros, ya que en nuestra vida solamente reina la maldad. Vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. El versículo 34 y el versículo 35. Dice, la gente respondió, nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre, como dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El Señor le da una aclaración a las personas que estaban siguiéndole. Le dice que debemos andar mientras haya luz, porque viene la noche y no podremos hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Si no actuamos como Jesús nos ha ordenado, como el ejemplo que nuestro Maestro nos ha dado, lamentablemente en algún momento perderemos la salvación. Vamos a ver lo que dice el testimonio. En el Deseo de todas las gentes, la página 439-440 dice, cuando vemos a Jesús, un varón de dolores y experimentado en dolor, trabajando para salvar a los perdidos, despreciados, ridiculizados, conducidos de ciudad en ciudad hasta que se cumplió su misión, cuando lo que contemplaron, dice en el Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre y muriendo en la cruz en agonía. Cuando vemos esto, el yo ya no clama por ser reconocido. Mirando a Jesús, nos avergonzamos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para que podamos prestar servicio de corazón al Maestro. Cuando miremos todas estas cosas, lo que el Maestro hizo cuando estuvo aquí en la tierra, dice que serviremos de corazón al Maestro. De alguna manera, mis queridos hermanos, no podemos nosotros comprender esa parte, pues no estamos viviendo según el Espíritu, sino según la carne. Vamos a ver lo que dice el testimonio en Reflexiones Cristianas, página 35, dice,
Mediante la conversión y la transformación, los hombres deben recibir la mente de Cristo. Cada uno debe presentarse ante Dios con una fe individual, una experiencia individual sabiendo que por sí mismo, que Cristo está formando en su interior la esperanza de gloria. Mediante la conversión y la transformación, los hombres deben recibir la mente de Cristo. ¿Cómo se logra esto? ¿Se logrará en el momento de un bautismo? ¿Se logrará quizás solamente leyendo la Biblia? Esto no se logra así, sino se logra cuando nosotros vamos diariamente al trono de gracia para encontrar ese socorro que necesitamos. Si no encontramos esa parte, lamentablemente vamos a estar perdidos. El Señor nos demostró ya, estando aquí en la tierra, lo que tenemos que hacer. Él nos dijo claramente a sus discípulos qué ejemplos ha dado, ¿verdad? Entonces la pregunta decía, ¿qué evidencia mostrará si hemos recibido o no la mente de Cristo? ¿Qué evidencia mostrará cuando tengamos un cambio, ya sea para bien o para mal? En nuestra vida diaria nosotros podemos ser rudos, ásperos y todo esto, pero en el momento cuando Cristo va transformando nuestra vida, el cambio va viéndose diariamente en nuestra vida. Vamos actuando diferente a lo que actuábamos. Y por esa razón ahí es donde se manifiesta nuestro Maestro. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué podemos hacer con nuestras propias fuerzas? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en vosotros, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es claro el texto cuando dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y recuerden que un árbol, una rama de un árbol por sí solo no puede permanecer. Necesita del árbol y nosotros necesitamos de Cristo para poder permanecer. De alguna manera vamos a estar totalmente apartados y en desgracia si nosotros no nos acercamos a la vid que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el único poder que puede hacer un cambio radical? Juan capítulo 6:63. Juan 6:63. Vamos a ver lo que nos dice Juan 6:63. Dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu, dice, es todo. El Espíritu que hace en nosotros una transformación. La paz que necesitamos está en el Espíritu. Gálatas el capítulo 5, un texto muy conocido, refiriéndose a los frutos del Espíritu, nos da a entender qué es lo que sucede cuando hay un cambio en la persona. Dice el capítulo de Gálatas 5, 22 al 25, dice así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas dones no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, también andamos en el Espíritu. Por eso, cuando tú estás en una nueva creación, ya no sientes las cosas que hacías anteriormente. Hoy tu vida es una vida nueva, una vida de, de protección, una vida que nos ayuda a seguir en el camino victorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ver también en el capítulo de Segunda de Pedro 1, 2 al 4. 1, 2 al 4. Dice así: gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesús. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. Porque por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, claramente nos dice que nosotros tenemos que vivir según Cristo. Dice, gracia y paz os sea multiplicado en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandes y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Cuando en nuestra vida hay una diferencia, vemos que hay un cambio que el Señor ha transformado. Pero como seres humanos es un proceso. Recuerden que nuestra vida está corrompida por el pecado. El pecado ha desfigurado el carácter del ser humano y por esa causa ya no refleja el carácter de Cristo cuando Él estaba, dice, unido a la raza humana. Ahora, veamos lo que dice el testimonio en la vida santificada, página 83. No es solo el privilegio, sino el deber de todo cristiano mantener una estrecha unión con Cristo y tener una rica experiencia en las cosas de Dios. Entonces su vida será fructífera en buenas obras. Dijo Cristo, en esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto. Cuando leemos las vidas de hombres que han sido eminentes por su piedad, a menudo consideramos sus experiencias y logros. Están mucho más allá de nuestro alcance, pero esto no es el caso. Cristo murió por todo, y en su palabra se nos asegura que Él está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a que se le piden que los padres terrenales a dar buenos regalos a sus hijos. Cristo está presto, nos dice la palabra, a darnos de su Espíritu Santo. Algo que los seres humanos no van a poder entender y algo que nosotros mismos no vamos a poder entender. Los profetas y los apóstoles no perfeccionaron el carácter cristiano mediante un milagro, sin duda que es así. El carácter no se desarrolla mediante un milagro, sino dice, utilizaron los medios que Dios había puesto a su alcance y todos los que hagan el mismo esfuerzo obtendrán los mismos resultados. Si vemos un ejemplo pequeño, es de Moisés. Moisés fracasó en algún momento, pero la vida que él tuvo diariamente en la comunión con Dios le hizo que pueda obtener la vida hoy en el cielo. También tenemos a Abraham, en un momento difícil de su vida, al sacrificar a su hijo Isaac, también tuvo una prueba muy importante que ayudó a Abraham a que su carácter sea perfeccionado y la confianza en su Dios sea puesta con seguridad. Eso es lo que dice el testimonio. De alguna manera la palabra de Dios está hablando que nosotros, si nos unimos a Cristo y hacemos lo que los profetas hicieron de obtener las herramientas necesarias para que
su carácter pueda ser transformado, llegaremos a tener la imagen perfecta de Cristo. No es difícil, mi querido hermano. De alguna manera, al trabajar nosotros en ese aspecto de mejorar nuestros caracteres, siempre estamos fracasando. Pero llegará el momento que nosotros lleguemos a obtener ese carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y llegará ese momento que nos parezcamos más a nuestro Maestro que en nosotros mismos. Entonces la pregunta decía, ¿qué podemos hacer con nuestras propias fuerzas? Nada, no podemos hacer nada. ¿Cuál es el único poder que puede hacer un cambio radical? Es el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es el mismo Cristo en espíritu, dándonos a comprender y a entender que necesitamos de ese poder. Entonces, mis queridos hermanos, espero que este estudio de esta mañana haya sido agradable para ti y que donde te encuentres puedas tú encontrar el maravilloso mensaje de Dios. Que no te alejes de Él. Él está esperando que tú hagas el trabajo en tu vida, pero no estás solo. Él envía las herramientas y esas herramientas son el poder de su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día y que el Señor te colme de muchas bendiciones. Nos vemos hasta el día de mañana.